Listo, muchachos. Entonces, la clase de hoy vamos a ver unas cuantas propiedades de CSS, ¿sí? Que nos van a permitir convertir ese HTML plano en algo ya más único, dependiendo del diseño de todos ustedes, ¿verdad? Entonces, digamos que vamos a poder dividir las propiedades de CSS en dos tipos, en apariencia y en organización, ¿sí? Quiero que me digan cuáles de esas propiedades de apariencia ustedes reconocen o han utilizado antes. ¿Todas las han trabajado? La última no. Listo, entonces, por ejemplo, ¿cuándo usamos color? ¿No pues que la habían usado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para el color de qué? De la fuente, muy bien. Entonces, rápidamente recapitulemos. Folder. ¿Cuál será, Karim? Paramos esto acá, creamos una carpetica CSS, creemos un HTML por acá. Ahí ven bien, le doy un poquito de zoom. ¿Sí? Y entonces voy a crear un archivo CSS que se va a llamar styles.css. ¿Cómo puedo vincular estos estilos a este HTML? ¿Se acuerdan? Link. Bien. Link. Y aquí la ubicación del archivo que sería punto, slash y el nombre del archivo. Listo. Entonces, a ver, tenemos la primera propiedad, color. ¿Sí? Yo puedo tener acá un H1 que se va a llamar title y como valor va a tener... ¿Sí? ¿Sí? Y sería simplemente decirle que title va a tener un color y el U. ¿Sí? Este color solamente va a servir para afectar el color de una fuente tipográfica, ¿vale? Es decir, que si ahorita abro acá el servidor, aquí estaría afectando solamente el color de ese H1, ¿listo? Vale. ¿Qué otro tenemos por acá? Tenemos background color. ¿Qué hace este señor? ¿El color de qué? Listo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un elemento contenedor, que por ejemplo se pudiera llamar container, ¿sí? Y que adentro estuviera title, ¿sí? Container. Yo podría decirle a este container que tenga un fondo azul, por ejemplo. ¿Sí? Y creo que escribí mal, container. ¿Sí? Container. Guardo, guardo. ¿Sí? Entonces miren que el background color lo que está haciendo es cambiando todo el background de ese contenedor, ¿vale? Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos esos cambios de secciones. Entonces, que uno le dice, hey, quiero que esta sección sea un color grisecito, la siguiente más clarita, por ejemplo. Voy a tener este container y este container le va a decir que tenga un ancho de
de 400 píxeles, por ejemplo. Y voy a tener otro contenedor por acá que va a ser un modificador y va a ser un container red. ¿Sí? Entonces es lo que nos va a permitir hacer esto, como esa división entre secciones, ¿sí? Muy útil para eso. ¿Listo? ¿Queda claro background color? Este background image, ¿para qué lo utilizaríamos? ¿Y qué diferencia creen que hay entre este y la etiqueta image? ¿Hacen lo mismo? Entre esta y el background. Matías. ¿Qué creen ustedes que es la diferencia entre agregar una imagen por CSS a agregarla en el HTML? No tanto la carga. Ambas van a tratarse lo mismo. También, pero por CSS yo también podría modificar todo ese comportamiento de la imagen. Sí, básicamente, muchachos, la gran diferencia es que estas imágenes de background image la vamos a utilizar solamente con fines decorativos. ¿Sí? Muchas veces tenemos como secciones que tienen cositas flotando, que tienen un fondo especial. Para eso utilizaríamos background image. ¿Por qué? Porque todas las imágenes, si yo ponga por aquí, el navegador no va a entender que eso es una imagen. Por ejemplo, un logo. Un logo debería siempre estar en una etiqueta image y no por background image. Porque el logo es un elemento muy importante de nuestra página web. Entonces debería de ser fácilmente indexado por el navegador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren. Traigámonos el logo de... Vamos al logo de acá. Ah, pucha. Este está en SVG, no me sirve mucho. Traigámonos nuevamente este logo de acá. Traigámonos este. ¿Sí? Hice sí logo y ahorita voy a crear un div y a esta clase logo le voy a añadir el background image, ¿vale? Entonces, punto logo y la propiedad es background image. ¿Alguien recuerda qué parámetro recibe esto? ¿Será que simplemente es así? ¿O falta algo acá? Ahí. Sí, vamos a ver qué pasa acá. Aquí está el logo de ICESI y este logo, miren que aquí dijo que algo está mal. Invalid property value. Esto quiere decir que esta propiedad siempre va a necesitar URL. ¿Sí? Listo. Voy a meter estos dos logos en un contenedor. ¿Sí? Y miramos. Entonces, miren, lo primero que vemos, esta primera imagen que está cargando acá es el logo que cargamos por la etiqueta image, HTML, ¿verdad? Y miren que luego tenemos un div con la clase logo y aquí le añadimos la propiedad background image. Y miren que aquí está cargando la imagen. ¿Sí?
Sin embargo, miren que la imagen no se está mostrando. ¿Por qué? Porque yo debería de setearle ya un alto y un ancho a este contenedor, a este div. De lo contrario, no va a mostrar nada. Y entonces ya empezamos a ver unas cuantas contras de utilizar un logo de esta manera. Entonces, siempre para un background image le definimos un ancho. Por ejemplo, 100 píxeles. ¿Sí? Y miren que fuera de eso, tengo que definirle un alto. Y miren que no funciona tan bien como funciona la etiqueta image. ¿Sí? Aquí yo ya debería decirle otra propiedad que es background size y decirle que se acomode. ¿Sí? Debería ser un contain y yo le voy a decir un background repeat, no repeat. Sí, entonces miren que son una serie de pasos que no, que si lo usara con la etiqueta image normal HTML no tendríamos ese problema. ¿Sí? Caso diferente sería si, por ejemplo, quisiéramos una decoración. En una decoración ya es mucho más sencillo utilizar un background image, ¿sí? Porque no necesitamos definirle un tamaño específico, sino que ocupe el 100% del contenedor. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Más. Vamos a ver qué sale por acá. Ah, pero... Bueno, está como complicado. Por ejemplo, algo así. Si ustedes quisieran añadir como al final de la página o en una esquina o una cosita así, tipo así, con background image, sería sencillo utilizarlo. A ver, background, copiar dirección de la imagen. ¿Sí? Y entonces miren por acá, yo le puedo decir, ahí quiero que mida 100% y que en height también ocupes el 100%. ¿Sí? Entonces miren que ya esta imagen pasaría a ocupar, como he dicho, este background image reemplazaría el background color, ¿sí? Por el background image. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas de utilizar, en este caso, image, es que miren que aquí va a ser fácilmente indexado por el navegador, por nuestro Google, por ejemplo, Yahoo, ¿vale? Y además recuerden que tenemos nuestra etiqueta alt, que es muy importante para el SEO. ¿Queda claro? Vale. Listo, font size, creo que ya lo hemos venido usando. Font size, ¿para qué nos sirve? Para modificar el tamaño de una fuente. Entonces aquí yo le puedo decir a mi clase title, que es este señor de acá, que mida 5M. ¿Sí? Y aquí estoy afectando el tamaño. ¿Vale? Así. Luego tenemos esta propiedad border. ¿Sabe para qué nos puede servir? ¿Saben qué cantidad de tipos de border tenemos? Vale, entonces afectemos, por ejemplo, este contenedor. ¿Vale? La propiedad es border. ¿Sí? Y yo aquí le puedo decir primero qué tipo de borde quiero. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, el border solid. ¿Vale? La siguiente propiedad es cuánto de ancho va a tener ese borde. Le va a decir que va a tener 10 píxeles. Y luego le va a decir el color del borde. ¿Sí? Y le va a decir que va a ser verde. ¿Sí? Miramos acá y miren que ya la página o mi contenedor tiene un borde y este borde mide 10 píxeles a cada lado. ¿Vale? ¿Sí? Miren que con esto se le llama un shorthand
donde básicamente en una sola línea le estoy aplicando todo este poco de estilos. Y le estoy diciendo que el border arriba va a ser verde, que va a ser de estado sólido, que va a tener un tamaño de 10 píxeles y lo mismo para cada uno de los lados. ¿Sí? ¿Listo? Bastante sencillo. Yo también puedo añadirle un borde a cualquier, sea un div, sea una etiqueta, a cualquier elemento, ¿vale? Tenemos width, el height, que podemos definir entonces un ancho y un alto a un elemento, ¿sí? Claro, esas propiedades. ¿Hace falta que las recapitulemos? El width y el height. Sí, por ejemplo, yo tengo tengo una clase logo, voy a borrar este de acá. Sí, pues yo le puedo decir que quiero que esa imagen mida 100 píxeles y de alto también mida 100 píxeles, un cuadrado. ¿Sí? Obviamente esto va a hacer que la imagen se vea así fea, ¿vale? Pero aquí hay una propiedad muy útil que se llama Object Fit, que funciona muy similar a lo que les mostré en Background Image, que se va a ajustar. ¿Sí? Y le diríamos Object Fit Content. ¿Sí? De esa manera la imagen se adapta al contenedor o el ancho que cree. ¿Sí? Content, cover. Si se fijan, esas propiedades son muy similares a las que están en Background Image, en la propiedad CSS. ¿Sí? Entonces, aquí nos funciona muy bien Content. ¿Listo? Hasta el momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Esas 7 propiedades están claras? ¿Alguna duda? ¿O estamos? Listo. Z-index, quiero que se la imaginen como el orden de las capas de Figma o de Illustrator. ¿Sí? Básicamente, los elementos en este momento inicializados todos están en 0. ¿Sí? Imagínense que cada uno de estos elementos están inicializados en 0. Y si yo quisiera que este container esté por encima de este otro, le pondría un Z-index 1. ¿Sí? Son más o menos las capas que conocemos en Figma o en Illustrator, ¿vale? Ahora que miremos el position, que es otra de las propiedades que vamos a ver a continuación, vamos a entender un poquito más sobre cómo es el orden y el posicionamiento de cada uno de los elementos. ¿Listo? Pero quiero que empiecen por eso, que Z-index simplemente vamos a organizar qué está arriba y qué está abajo de los elementos. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un modal o un pop-up que sale en una página, es porque esa cosa está en un Z-index 5 y los demás elementos están en 0. Sí, muy buen ejemplo. Yes. Por ejemplo, miren acá. Cuando yo le doy clic a la lupita y salen estos elementos, miren que este elemento sobresale de los demás. Eso quiere decir que esto tiene un Z-index mayor a todo el contenido que está acá atrás. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como de lidiar con todos esos elementos que sobresalen. Listo. Chicos, entonces más que todo, las propiedades de apariencia es entender un poco sobre cómo funcionan cada una y cómo aplicarlas de manera correcta en su diseño. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, se van a una página que ustedes quieran, van a ver que la mayoría de propiedades que utilizan para apariencia son estas. ¿Sí? Bueno, ahora vámonos a las propiedades de organización. ¿Les suena alguna de estas? ¿Sí? ¿Pero les suena como les sonaban estas o les suena bien? Listo. ¿Display para qué nos sirve? ¿Alguna idea?
Bueno, vámonos para acá entonces. Acá los tengo. Empecemos por display. ¿Sí? Display especifica el comportamiento de un elemento. ¿Se acuerdan cuando vimos HTML que yo les había dicho que, por ejemplo, esta etiqueta era de tipo qué? Cuando un elemento se pone al lado del otro es un elemento en línea. Pensé que no iban a decir. ¿Sí? Esto es un elemento en línea. Pero yo mediante la propiedad display le puedo decir a estos elementos, hey, yo no quiero que ustedes sean en línea, sino que sean en bloque, por ejemplo. ¿Sí? Yo empecé a tocar esto y no les comenté que todos saben que si yo clic derecho y le doy a inspeccionar puedo ver la consola, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien. Y entonces yo le puedo decir a esta etiqueta spam y le añado una propiedad y le digo, hey, tu display va a ser block. Y miren que ya funcionaría como si fuera un elemento en bloque. ¿Sí? Otra utilidad de display es que yo puedo ocultar los elementos. ¿Sí? En vez de block va a ser none. Y ocultaría las etiquetas. Sin embargo, tengan en cuenta que el hecho de que estén ocultas no quiere decir que no estén en nuestra estructura HTML. ¿Sí? Miren que acá están, simplemente las ocultamos. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente de pronto oculta eso con un display none, pero el navegador o los buscadores, Yahoo, Google, sí van a leer toda esta información. ¿Sí? Entonces es importante ahí esa aclaración. ¿Vale? Listo, entonces blog ocupa el 100% de su contenedor, que es básicamente la estructura de una etiqueta en bloque. Inline se comporta como texto. Este inline block era muy utilizado antes de que existiera Flex. Era la manera como más fácil de poner elementos horizontalmente, ¿sí? Pero ya no se utiliza tanto, ¿vale? Miren que yo le puedo decir a este señor acá también, al span, que sea un display inline block y es muy similar al inline, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué es el span? El span es una etiqueta donde podemos añadir simplemente texto. ¿Qué es texto? La gran diferencia de el span y un P, por ejemplo, es que este coso, esta etiqueta es de tipo bloque, ¿vale? Entonces aquí sí o sí nos va a tocar dar un salto de línea. Normalmente estos span van dentro de una etiqueta P, por ejemplo, donde yo le puedo decir, yo quiero que este texto sea rojo, ¿sí? Yo le puedo poner aquí una clasecita y este span no me va a afectar y no me va a dar un salto de línea, porque como es una clase en línea, no va a afectar. Sí, es como también utilizar, cuando utilizamos esto, muy similar a esto, ¿sí? Algo así. ¿Cómo? Estos son elementos en línea. Ah, esos los llamamos propiedades de organización. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué aclaro más o menos display? Con display yo puedo cambiar el comportamiento de un elemento. Si era en línea como el tipo span, lo puedo convertir en tipo bloque. Si era un elemento como footer, header o todos los que hemos visto, que son bloques, también los podría convertir en línea, ¿vale? Digamos que es una propiedad muy poderosa. Y además la puedo hacer que un elemento se oculte con el value none. ¿Sí? Y lo más bonito de esto es que nos va a permitir utilizar flex y grid. ¿Han escuchado de flex? Pero de veritas, de veritas. Bueno, lo bueno es que
Cuando veamos estas primeras propiedades, vamos a tener una clase de solo flex, ¿vale? Donde vamos a entender un poquito cómo funcionan mejor las propiedades. Listo, ¿queda claro entonces el display? Vale. Vámonos entonces ahorita con el margin. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablaba un poquito de la diferencia entre margin y el pi? ¿La recuerdan? Listo, entonces hagamos algo. Voy a borrar todo esto que tenemos acá. Y voy a crear un menú de navegación, ¿listo? Tengo un nav y voy a hacer que este nav tenga un menú de navegación y aquí hayan 3 ítems. ¿Sí? Este va a ser el home, about us y contact. Y además aquí tengo un logo que va a ser el logo. ¿Sí? Sencillita la estructura. Listo, y aquí le pongo esto. Listo. Vamos a entender un poquito sobre cómo funciona primero el margin. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a decirle a este nav, voy a añadir los estilos directamente a las etiquetas para no gastar tanto tiempo nombrando clases. Y le voy a decir que este señor tiene un background color. Background color. Este. No, pues que no se ve nada. A ver. Este. ¿Sí? Entonces, miren, lo primero que estamos viendo acá que es, le agregué un background color a este nav, pero si ustedes se fijan, miren que los elementos, por lo menos este primer elemento que es mi logo, está demasiado pegado al borde del nav, ¿vale? Entonces, ¿qué elemento creen que deberíamos de usar para que este primer elemento se corra un poquito, que le dé un espacio? ¿Seguro un margin a qué? Si yo le agrego un margin a el nav, lo que va a hacer es que se va a alejar de este elemento, es decir, de mi navegador. Miren, si le agrego un margin a este señor, miren que se está alejando. ¿Por qué? Porque el margin es la distancia de mi elemento con los demás. Y en este caso, como no tengo más elementos, pues está cogiendo el void. ¿Sí? En este caso no me funciona. Me serviría si le dijera que el margin fuera para el H1 de pronto. ¿Sí? Aquí yo le puedo decir margin 20 píxeles y ahí sí se correría. ¿Por qué? Porque es la distancia entre el logo con el elemento que tenga más cerca. Es decir, esto. Sin embargo, mi consejo es siempre que el margen o la distancia la maneje el padre, es decir, este nav. ¿Sí? Entonces a este nav yo le voy a decir que tenga un padding de 20 píxeles, por ejemplo. Y así lo va a añadir a todos los lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mencioné también que hay una propiedad que debemos de usar siempre sí o sí para que este padding no afecte el ancho y el alto de un elemento? ¿Sí? Esa propiedad es buena práctica aplicársela a todos los elementos. Por favor, memorícense esto, que es box sizing for the box. ¿Sí? Esa pregunta sale en el parcial de la próxima semana. Ah, ¿no les había dicho? ¿No les había dicho?
Chicos, entonces, el NAP, miren que el NAP ya le apliqué el 20 y miren que está aplicando, si se fijan como en el borde amarillo, eso representa el padding, ¿sí? Ahí tiene un padding arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda, ¿sí? ¿Vale? Importante, chicos, cuando ustedes vean 20 píxeles como una sola propiedad, es porque se está aplicando a cada uno de los lados, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo esto, le voy a decir que mida 20 acá, 20, 10, 20 y 10. ¿Qué creen que le estoy diciendo acá? Bien. Imagínense esto que va como la manecilla del reloj, ¿sí? Va 20 arriba, 10 a la derecha, 20 abajo y 10 a la izquierda. ¿Sí? Va como la manecilla del reloj, ¿vale? Entonces, si yo le digo aquí, por ejemplo, quiero que sea 20 arriba, miren el cambio que va a haber acá. 100 a la derecha, miren que ahí creció el padding a la derecha. 50 abajo, miren. Y 5 a la izquierda. ¿Sí? Así es como funciona esto, ¿vale? Y si, por ejemplo, fueran solamente dos propiedades que cambian, es decir, arriba, que arriba y abajo tengan la misma y a los lados la misma, que yo hago como 50 y 20. ¿Sí? 50 arriba y abajo y a los lados 20. ¿Vale? Y solamente una propiedad que aplicaría para todos los píxeles. ¿Sí? Entonces, aquí cambiémoslo a 20, 10, 20. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Listo. Entonces ya sabemos que el padding es muy útil para generar un espacio dentro de un contenedor, en este caso de nuestro NAP. ¿Sí? Miren que sin este padding el logo queda súper pegado al borde del NAP. Entonces, como buena práctica, esto. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo yo quisiera, déjenme, voy a agregarle aquí una propiedad sencillita, es la que vamos a ver a futuro, ignórenla por ahora. ¿Sí? Y le voy a decir a este UL que también tengo un flex. ¿Sí? Miren que aquí ya vemos que sí o sí, entre estos elementos debería haber un qué, un padding, un margin. ¿Qué creen ustedes? Todavía siente que hay confusión. Miren, déjenme aquí, dibujamos un rato. ¿Sí? Miren que, por ejemplo, yo tengo un elemento y otro elemento acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esta distancia entre estos dos elementos, ¿qué creen que es? ¿Con qué lo hice? ¿Con un margin o con un padding? Esto es un margin. ¿Sí? Ya cuando, por ejemplo, yo tengo acá imagínense que tengo un H1 acá. ¿Sí? Y este H1 lo tengo pegadísimo a mi div y aquí tengo otro H1, pero este H1 lo tengo por acá. ¿Sí? Eso quiere decir, muchachos, que esta distancia que está acá y que está acá es un padding. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la distancia interna o el espacio que tiene interno el contenedor. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro?
Y entonces cuando ustedes vean que los elementos están separados uno de otro, es porque tienen un margin. Digamos que en este caso, este elemento y este tienen un margin de 10 píxeles. ¿Sí? E internamente, este mismo elemento, además de tener el margin, va a tener un padding para que los elementos que estén dentro de sí tengan un espaciado entre el contenedor. ¿Sí? Entonces, visto eso, esto que debería de tener. Miren que aquí tengo mis tres elementos. ¿Qué creen? Imagínense que son los mismos cuadritos amarillos que estábamos haciendo ahorita. Todavía escucho margin, padding, ¿cuál? Margin. Exactamente. Entonces aquí le voy a decir que tengo los li de SVL, van a tener un margin. Si quisiera que ese margin estuviera a los lados, estuviera mucho más a los lados que arriba, ¿cómo creen que lo haría? O mejor dicho, que no quiero que tenga nada arriba y a los lados sí. Teniendo en cuenta que de esta manera añadimos arriba y a los lados. Arriba, abajo y a los lados. ¿Alguna idea? Quiero que tenga un margin. Quiero que estas opciones tengan un margin, pero solo a los lados, no arriba y abajo. 0 y 20. Excelente. Aquí importante, chicos, que he visto que mucha gente pone 0px, pero, o sea, no se va a romper el código, pero es que 0 es 0, ¿sí? 0 no es una unidad de medida. Entonces aquí sería 0, ¿vale? 0 y 20 píxeles. Y miren que aquí ya generamos nuestro espaciado entre las opciones de nuestro menú. ¿Sí? También supongo que muchos han preguntado cómo quitamos estos bullets de acá que son bien molestos. ¿Vale? Esa propiedad se hace en la etiqueta UL y se le pone la propiedad list style none. ¿Vale? Y aquí ya esto queda bonito. ¿Sí? UL, y aquí es donde yo pongo a la... Sí, miren que ya aquí nuestro menú va cogiendo un poquito más de forma. Sí, pero todavía no lo hemos visto. O sea, DisplayFlex, le vamos a decir al módulo que ese contenedor va a utilizar Flex, pero vamos a tener una clase para eso. Vale, no, por ahorita esto lo ignoramos. Chicos, ¿queda claro entonces? Entonces, aquí yo también podría decirle si por X o Y razón, este Lee y su diseño, ustedes quisieron que esto tuviera un background rojo, algo así. Ahora miren que este background red está muy pegado del texto que ustedes tienen en sus... Ahí, ¿cómo harían? ¿Con un padding o con un margin? ¿Cómo le generarían espacio a ese contenedor, a ese Lee? Orgulloso. ¿Vale? Entonces aquí yo le puedo decir que tenga 10 píxeles arriba y abajo y que tenga 20 a los lados. ¿Sí? Y aquí ya quedaron. Listo, chicos, ¿queda alguna duda entonces de margin y padding o queda más claro ya? Listo, excelente. Vale, ¿qué más tenemos por acá? Miren que aquí está lo del box sizing. Por defecto, el box sizing viene en content box, ¿sí? Donde el padding y el borde suman el tamaño del elemento y es lo que queremos evitar por lo general. ¿Sí? Miren.
Si nosotros quitamos este señor, miren que déjenme, yo veo, yo guardé, sí. Miren que, por ejemplo, si yo le digo a este nav que quiero que mida 100 píxeles, él está midiendo 140. ¿Por qué? Porque le está sumando los 20 de padding que le añadí por esa propiedad, ¿vale? Para evitar que esto suceda, que por defecto le está usando el content box, ¿vale? Que es la por defecto, donde se le suma el padding y el borde, ya tendríamos que poner border box. Recuerden que este truquito de acá, este asterisco significa que le está aplicando el box sizing a todos los elementos. ¿Sí? Yo podría también decirle, en caso de que no quisiera así, le podría añadir esta propiedad al nav también. ¿Sí? Y de esta manera solamente estaría afectando un elemento. ¿Listo? Entonces digamos que recomendación para que lo tengan siempre por favor en cuenta. Esta propiedad de esta manera, la primera línea les va a salvar mucho la vida. Y sale en el parcial. Para ver si así la memorizan. ¿Vale? Para hacerle una pregunta, ¿cómo altero la propiedad box sizing de no sé qué? Y ahí sale. Listo, chicos. Y cerramos con, diría yo que después de display, la posición o la propiedad más importante en CSS, que es el position. ¿Listo? ¿Han escuchado de alguna de estas 4 propiedades que están acá? Listo, entonces vamos a ver, vamos a trabajar con esto. Se me ocurre, listo, ¿saben qué podemos hacer? ¿Han visto que la mayoría de páginas tienen, como esta también, tiene este cosito de chat? Esto se logra a punta de propiedades de position. Entonces, déjenme, yo me robo esta imagen con... bueno, es que esto es una iframe. Construyámoslo nosotros. ¿Vale? Voy a ponerle que esto va a ser una clase chat. ¿Sí? Y aquí le voy a poner... ¿Sí? Entonces, primero pongamos esto bonito. Le agrego una clase que se llama chat. Y aquí le vamos a decir que chat va a ser un cuadradito de 50 píxeles con un alto de 50 píxeles y el color va a ser blanco. ¿Listo? Miremos qué pasa acá. ¿Qué creen? Como es blanco no se ve. Chat. Listo. Entonces vamos a ponerle un colorcito azul. Va a tirar un color blue. Pero este blue es muy feo. Listo. Chat with dash. Listo, entonces, aprovecho para comentarles otras cuantas propiedades que son bastante útiles. Por ejemplo, yo le puedo decir a este señor que tenga un border radius de 10 píxeles. Esto también funciona con la monedilla del reloj. Aquí le estoy diciendo que tenga 10 píxeles de radio en cada lado. ¿Sí? Pero también podría decirle, y quiero que sean 10, 10, 20 y 20. ¿Sí? Empezaría por 10, 10, 20, 20. ¿Sí? Tal cual como la medición del reloj. Empieza acá, luego acá, acá y acá. ¿Sí? Otra propiedad útil podría ser el text align. ¿Sí? Solo funciona para texto. Entonces le puedo decir text align center y me va a centrar.
este texto en relación al contenedor, es decir, a mi clase chat. ¿Sí? Y le puedo decir por acá un font size de 0.6 M. ¿Listo? Bueno, creo que queda muy pequeño. Pongámoslo acá. Y listo. Digamos que ahora queremos que este botón se vaya para acá a la esquina inferior derecha. ¿Sí? Miremos qué propiedad nos puede servir para esto. Tenemos static, que es el valor por defecto. Una vez yo inicializo un position, yo le puedo definir una de estas características. Y por defecto, hagan de cuenta que este elemento chat viene en position static. ¿Sí? Y luego tenemos un position relative, que es la posición relativa al contenedor. ¿Vale? Básicamente esta static y esta relative son muy similares. No va a haber un cambio drástico de comportamiento en el layout de nuestra web. Ya los que sí son bastante y a veces tediosos, si no se usan bien, son el absolute y el fixed. ¿Vale? Quiero que miren primero el absolute. El absolute, elemento se posiciona en base al primer elemento en posición relativa. ¿Vale? Por ejemplo, si yo le digo a este señor chat que quiero que su position sea absolute, ahí no ha pasado nada. ¿Sí? Pero cuando yo le digo en position absolute, ya tengo acceso a 4 propiedades más, que son, las voy a escribir por acá, top, ay, madre, top, right, left y button. ¿Sí? Una vez yo haga uso de las propiedades absolute y fixed, automáticamente voy a poder manipular un elemento con estas propiedades. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, una vez yo le pongo el position absolute a este elemento, yo le voy a poder decir, hey, quiero que tu posición button sea 0. Automáticamente va a ocupar la posición 0. ¿Sí? Entiendan siempre 0 como si fuera el final o el final de un elemento. En este caso, como este elemento chat no está contenido dentro de nada, más que en la sección body, va a llegar hasta esa ubicación. ¿Sí? Si yo le dijera, mire, acuérdense que él inicialmente está acá. ¿Sí? Si yo le digo que fuera top 0, ¿a dónde creen que va? ¿Se mantendría ahí o se iría hasta arriba? Se pierde exactamente. ¿Sí? Lo mismo, si yo le digo que fuera right 0, ¿a dónde iría? ¿Acá? Excelente. Entonces miren que yo puedo ir fusionando propiedades. Él antes estaba acá y fusioné un top y un right y vino acá a la derecha. ¿Sí? En este caso queremos que este botón esté acá abajo. ¿Cómo sería entonces la combinación de propiedades? Teniendo en cuenta que tenemos el top, el bottom, el left y el right, ¿cuáles debemos usar para poner ese botón acá abajo? ¿Botón en qué? ¿En 0? 0, bien. Entonces aquí miren que él empieza ya pegado. Entonces yo podría decirle, hey, bueno, subámoslo un poquito, que sean 10 píxeles. Y ya tengo un margen entre el final del documento y el elemento. ¿Sí? Y luego tengo un right también de 10 píxeles. Y miren que ya posicioné bien este elemento acá. ¿Sí? Voy a hacer algo acá. Voy a añadirle un alto a este señor.
Aquí estudian position. Yo pongo esto acá. Absolute. Llamo botón 0 y right 0. Listo. Entonces miren que, bueno, habíamos dicho que dije 10, ¿no? 10 píxeles. ¿Sí? Entonces miren, listo, ya quedó posicionado nuestro elemento. Pero miren que, ¿se acuerdan que normalmente este cosito siempre lo acompaña a uno por donde uno está scrolleando? Entonces esa propiedad no nos sirve. Porque lo que queremos hacer es que ese botón tenga este mismo comportamiento. Que nos acompañe en el scroll. ¿Sí? Para ese comportamiento tenemos, en vez del position absolute, tenemos el position fixed. Y lo bueno es que funciona tal cual al absolute. ¿Sí? Una vez ya definimos el posicionamiento, ya no tenemos que modificar nada más. ¿Sí? Miren que allá quedó. El fix lo vamos a utilizar para elementos que nos acompañan en el scroll. ¿Sí? Y el absolute nos va a servir mucho más, es para posicionar elementos que de pronto se salen de un layout fácil de elaborar. Ya les muestro cómo. Entonces, para este ejemplo del chat, para este botón, es muy útil, chicos, utilizar un position fix. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces el elemento nos va a acompañar siempre en el scroll. Y siempre va a estar fijo. ¿Vale? ¿Qué es lo que les digo acá? Pues, posición relativa a la pantalla del navegador. ¿Vale? Y entonces, aquí es donde empieza, diría yo, que lo más complicado. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros tenemos, vamos a tener un div item, ¿sí? Y este div item va a tener, a ver, una imagen, un párrafo y una imagen de cerrar, se me ocurre. Close. A ver, voy a traerme esta. Close image. ¿Sí? Entonces tengo este ítem acá y le voy a decir que usted tenga un background color gray, tenga un padding de 50 píxeles, por ejemplo. Y listo. Y esta imagen que va a ser mi cerrar va a tener una clase que se llame close. With. Sí, miremos qué está pasando acá. Vale, tengo acá mi típica imagen que uno baja de Google y piensa que es transparente. Listo, entonces vengan, yo pongo acá un título. Quitemos esto. Listo, entonces imagínense que esta es la estructura de mi elemento. Y yo quiero que este botón esté acá, donde normalmente están los botones de cerrar una noticia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ustedes cómo harían esto? Y aquí tengo ya mi elemento que quiero modificar, que es esta imagen que tiene una clase close. ¿Alguna idea de cómo hacer esto?
Lo primero es que ya esta clase debería tener un position, y ya sabemos que fix no es, porque si la ponemos en fix, perdón, position fix, miren que pues yo no quiero que mi botón de cerrar tenga este comportamiento y me acompañe a todo lado. ¿Sí? Lo ideal es que entonces este close tenga un position absolute. ¿Vale? Entonces, si yo quiero que esté, acuérdense lo que hicimos al principio, cuando queríamos que este botón estuviera acá arriba o acá abajo o acá a este lado. ¿Sí? Entonces le pongo el position absolute y ¿qué tendría que decirle ahora? Right? En 0, ¿cierto? O más o menos en 0. ¿Y luego qué? ¿Cómo lo subo acá? Top. ¿Top en cuánto? Ay, fue madre. Top en 0. Miren lo que pasó. Miren lo que acaba de pasar. Resulta, muchachos, que cuando un div lo pongo en position absolute, él va a buscar el primer elemento que tenga un position relative. ¿Sí? Entonces, para este close, el top viene siendo el navegador, el tope del navegador. Igual que el right. ¿Sí? Importante, chicos, que siempre el elemento que va a contener el position absolute tenga un position relative. Es decir, esta clase item. Si yo le pongo a este señor un position relative, miren que ya para este elemento el 0 va a ser cuando empieza este div, ¿sí? El item. Y de esa manera vamos a evitar muchos errores, porque siempre he visto, pero yo no sé por qué si lo puse en right, ese elemento se me fue hasta por allá. Es porque el padre que contiene ese elemento debería tener un position relative. ¿Sí? Y miren que en este caso es útil porque este position, esta flechita de cierre, pues se sale un layout fácil de realizar. Entonces, por eso utilizamos un position absolute para esto. Este es el item. La imagen es este señor. Sí, o sea, yo le puse un position absolute, pero miren que si le quito al padre el position relative, ella entiende como si el padre o el que contenga el position relative es el body, donde empieza todo. ¿Sí? O sea, llega hasta el límite. Para yo definir un límite, le tengo que decir al padre, hey, yo quiero que tú tengas un position relative para que mis elementos con absolute estén relativos a ti. ¿Sí queda claro? Repetimos. Con otro ejemplo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Seguro? Ya los quiero ver en el taller. Miremos qué otro ejemplo podemos hacer con esto. Déjenme, entonces yo subo esto acá. Position absolute. Right. Entonces ya saben, el tip es que cuando ustedes vienen a utilizar un position absolute en algún elemento, asegúrense de que el padre, es decir, del elemento que contiene, en este caso close, tenga un position relative. De esta manera eso va a afectar solamente el interior de este div. ¿Sí? Y miren, ahí está. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces si yo quito, por ejemplo, este position relative a este item? Recuerden que item es el padre que contiene mi tag que está en absolute.
Sí, se va a subir, exactamente, porque ya no tiene un contenedor, ¿vale? Por ejemplo, imagínense que ahora yo tengo un div acá. ¿Sí? Tengo un div acá. Sí, pero no me sirve muy bien el ejemplo. No me sirve mucho el ejemplo. No, ignoremos. Sí, entonces, por ejemplo, quiero que miremos estas, a ver. Ay, miremos por aquí a ver algo interesante. Chan, chan, chan. ¿Cuál me sirve acá? A ver. No puedo ocultar bien. Creo que está de chinga. Chicos, miren, por ejemplo, imaginémonos esto como si fuera un contenedor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, déjenme yo, esto al anotar, anotar, yes. Y aquí, entonces, imagínense esto de la siguiente manera. Tenemos nuestro elemento padre, nuestro bloque, ¿sí? Y este elemento bloque, si yo quisiera, por ejemplo, que esta cosa fuera un absolute, debería decirle automáticamente que entre todas sus propiedades haya un position. ¿Position qué? Relative. ¿Sí? Para que cuando yo le aplique a este señor a este señor un position eh, un position absolute y lo ubique acá en esta esquina, no se me vaya a la esquina de por acá, por ejemplo, sino que se mantenga dentro del contenedor principal, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, importante, si por ejemplo también quisiera que estos elementos estuvieran pegados acá, también lo puedo hacer, pero entonces esos elementos también tendrían que tener un position absolute. ¿Sí? Y le diría que entonces van a estar pegados y le diría que van a medir el 100%, por ejemplo. ¿Sí? Pero todo depende de que el padre, es decir, este cuadrado azul, esté en un position relative. Si yo le quito este position relative, este elemento, por ejemplo, se vendría hasta acá abajo y este de acá se iría a la esquina superior derecha hasta que encuentre otro padre que tenga un position relative. ¿Sí queda un poquito claro? El cuadrado azul completo lo podrías mover sin problema, pero entonces ya no es recomendado porque entonces va a empezar a mover muchas cosas al tiempo. ¿Sí? O sea, si yo tengo posición relative, por ejemplo, déjenme yo ya
Si, por ejemplo, el ejemplo sería este. Yo tengo este ítem que está en position relative y al estar en relative yo también lo podría mover. ¿Sí? Yo también puedo decirle aquí, sí, yo también lo puedo empezar a mover. Porque es un position y cuando yo uso una propiedad de position, automáticamente esas cuatro propiedades de ubicación se activan. Pero digamos que lo recomendado es que un elemento que está en relative no debería de moverse. ¿Sí? Tú mueves son los elementos que están dentro de este position relative. ¿Sí? Vale. Chicos, creo que ha sido suficiente información por el día de hoy. No sé cómo, no sé, dudas, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Vale, déjenme, yo voy a dejar de compartir, finalizo.